Bueno, buenas noches, doctora y compañeros. Vamos a hablar acerca del cáncer de estómago. La siguiente, por favor. Bueno, pero para comenzar nos gustaría hacernos la siguiente cuestión. ¿Qué cánceres podrían afectar al estómago? Entre ellos tenemos al adenocarcinoma, que este va a ser el más común, y este se va a originar en la capa más interna del estómago, con una prevalencia entre los cánceres gástricos del 95%. Después tenemos a los linfomas, que son los tumores cancerígenos asociados al sistema inmunitario. Estos tienen una prevalencia del 4%. También podemos encontrar los tumores del estroma gastrointestinal. Estos son muy poco comunes y se van a originar de forma muy temprana en las células de la pared del estómago, en las células intersticiales del Cajal. También encontramos los tumores carcinoides. Estos se van a originar en las células productoras de hormona del estómago y tienen una menor prevalencia del 3%. Entonces, los más comunes son los adenocarcinomas en cuanto a en cuanto a los cánceres gástricos. La siguiente, por favor. Ahora pasando a lo que es la definición, pues vamos a tener que el cáncer gástrico se ha descrito desde hace 3000 años antes de Cristo en inscripciones jeroglíficas y papiros del Antiguo Egipto, y a través de la historia de la humanidad se ha considerado una de las enfermedades malignas más comunes y letales, con diferencias particulares en cuanto a su distribución geográfica, étnica y sociocultural. Esto va a ser, bueno, va a ser el crecimiento desordenado de células de la pared gástrica que va a ser capaz de invadir órganos vecinos y dar metástasis a distancia. En la imagen de la derecha están los diferentes eh, estadios en los que se puede desarrollar este cáncer, así como también las diferentes capas propias del estómago, como lo tenemos la mucosa, la submucosa, el músculo y la serosa. Eh, Esta va a ser una neoplasia maligna importante en México por su frecuencia y mortalidad. También tenemos que la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico van a presentar síntomas y casi siempre van a tener la enfermedad avanzada incurable al momento de su presentación. También tenemos que el cáncer de estómago o gástrico ha disminuido su incidencia en países desarrollados. Esta va a ser la quinta neoplasia maligna más común, pero se va a mantener como la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, solo después del cáncer del pulmón e hígado, con 723,000 muertes al año. También se ha observado recientemente un incremento en la proporción de tumores gástricos proximales y adenocarcinomas del esófago que son atribuidos al reflujo gastroesofágico. En México y gran parte de los países latinoamericanos continúa entre las cinco tumores malignos más frecuentes, tanto en incidencia como en mortalidad. Ahora pasando a las causas, pues vamos a tener que su etiología como tal no está determinada. También vamos a ver que varios factores van a relacionar con el desarrollo de las neoplasias gástricas malignas, pero se van a destacar los hábitos higiénico-dietéticos. Numerosos estudios han asociado el uso de sal para la conservación de carnes y pescados de manera positiva, así como la ingesta de carnes rojas, nitratos, consumo de alimentos ahumados, de agua no potable y tabaquismo, mientras que las dietas ricas en vegetales y frutas van a disminuir el riesgo. También tenemos que la infección por Helicobacter pylori va a ser un factor capital para el desarrollo de cáncer gástrico. Esta infección se va a relacionar con las úlceras duodenales y gástricas del 1 al 10%, así como adenocarcinomas distales, alcardias y linfomas gástricos de tipo tejido linfoide asociado con mucosas o MALT por sus siglas en inglés. Y también en esta tabla de la derecha se pueden ver los diferentes factores que están relacionados con el cáncer gástrico. Como ya había mencionado antes, pueden ser los nutricionales o también pueden ser los ocupacionales como los trabajadores de hule y minería,
y la exposición a otros factores, como ya lo mencioné, el tabaquismo, así como la infección por Helicobacter pylori. También puede ser por una cirugía gástrica, algunos factores genéticos y algunas lesiones precursoras. Y también hablaba que uno también de los factores que está relacionado puede ser el nivel socioeconómico. En este caso sería un nivel socioeconómico bajo, por todas las características que ya había mencionado acerca de los hábitos higiénico-dietéticos. Histológicamente hablando, el cáncer gástrico se va a dividir en dos según la clasificación de Lauren. Lauren notó que había dos tipos de células observables, en las cuales tenemos lo que es el tipo intestinal, que va a ser la frecuencia más común. Este se va a localizar más comúnmente en lo que es la zona del antro. Va a ser más común en varones, eh, la edad principalmente en adultos mayores, por encima de los 55 años, afecta más al grupo sanguíneo O, mientras que por otro lado, también tenemos la clasificación difusa. Aquí esta va a ser un poco menos común en relación de 10% del tipo de cánceres. Va a ser su ubicación en el cuerpo. Afecta a hombres y a mujeres por igual, principalmente a jóvenes, ya que su fisiopatología principalmente es por características eh, genéticas. También puede ser como consecuencia de una complicación o está también estrechamente relacionada con una infección por Epstein-Barr. Afecta principalmente al grupo sanguíneo A y una de las características es que al realizar una biopsia se van a observar células en anillo de sello. La que sigue, por favor. Y bueno, como hablábamos también de un factor capital, va a ser la infección por Helicobacter pylori. Esta infección no solamente puede propiciar que se desarrolle un cáncer gástrico, sino que también puede dejar lesiones precursoras. Puede no ser la responsable directa, pero al ser una infección que pueda provocar una gastritis crónica, puede dejar una lesión precursora que a una posterior infección o a posteriores complicaciones pudiesen derivar en el desarrollo de un cáncer gástrico. Vamos a tener diferentes moléculas que van a ayudar a que se propicie ese desarrollo oncológico, de entre las que podemos destacar dos, que va a ser el CAG, la cual va a ser una oncoproteína, que su principal factor de virulencia del H. pylori va a ser la que propicie el desarrollo de las mutaciones. Y por otro lado, vamos a tener al BACA, el cual también va a ser un factor de virulencia que va a inducir la formación de vacuolas dentro de la célula. La que sigue, por favor. Bueno, ya sentando el precedente de esas moléculas, vamos a tener que en el proceso fisiológico, el Helicobacter pylori, mediante sus factores de virulencia, este se va a anclar a lo que es la zona de los epitelios en la mucosa de las células gástricas y aquí va a comenzar su labor. Una vez que se ancla el Helicobacter pylori por medio del peptidoglucano, esta va a tener dos factores. Una es la patogénica, que va a ser la responsable de secretar al CAG. Cuando este factor de virulencia ingresa al interior de las células epiteliales, lo que va a hacer es que va a corromper a un gen muy importante y también regulatorio de lo que es la inflamación. Este gen, en este caso, sería el factor nuclear KB. Este factor lo que se va a encargar va a ser de regular a los factores inflamatorios. Cuando este se corrompe por culpa de este CAGA,
lo que va a ocurrir es que los factores inflamatorios, lo que va a ser el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, 6, 8, factor de crecimiento vascular y la metaloproteína de matriz van a empezar a causar lesiones a nivel de los epitelios gástricos. A todas estas lesiones que van a empezar a producir estos factores, se les va a conocer como el microambiente tumoral. Este microambiente tumoral también se va a apoyar de otro de los factores, que va a ser el BACA, que como sabemos se va a encargar de formar vacuolas, lo que va a ir debilitando las capas del tejido gástrico. Y esto, que sería la fisiopatología normal o natural de lo que es el Helicobacter pylori, va a propiciar la formación de una gastritis crónica e incluso con la opción de formar una gastritis atrófica a largo plazo. Hasta aquí es donde ocurrirá el proceso fisiopatológico del Helicobacter. Pero luego, este también puede influir a que se desarrolle un cáncer o que se empiecen a desarrollar mutaciones oncogénicas. ¿Esto por qué? Porque como vemos en el MAC, la vía de la ciclooxigenasa 2 se va a juntar con lo que es el óxido nítrico y van a formar lo que es el ONIS. ¿Qué es el ONIS? El ONIS va a ser la óxido nítrico sintetasa. Esta, a su vez, se va a juntar con el factor de necrosis tumoral. ¿Esto para qué? Para empezar a dañar el ADN de las células. ¿Y cómo van a conseguir eso? Pues mediante el factor activador de transcripción 3, lo que van a hacer es que van a corromper al P53. ¿Quién es el P53? El P53 es un factor que va a encargarse de proteger a nuestro genoma para que siga produciendo nuestra genética de forma normal. Al digámoslo, ser corrompido, lo que va a provocar es que esa genética ya no cumpla sus funciones y ya no trabaje la célula como debiese de trabajar. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces ahora? Lo primero, que le va a dar paso al TLR2. Este TLR2 va a ser un gen maligno que se va a encargar principalmente de inhibir a células dendríticas para evitar su eliminación. Y también, por otro lado, va a inhibir la apoptosis, lo que va a provocar que haya una proliferación inadecuada de las células. Se pierde totalmente el control y es aquí donde pueden llegar a ocurrir las mutaciones, pues porque se lleva a cabo una angiogénesis de células cancerígenas. Y como ya no está el P53 que pueda regular esta actividad, entonces le va a dar paso libre para que pueda desarrollarse toda la mutación. La que sigue. ¿Y nosotros cómo vamos a ver reflejado esa fisiología ahora en un cuadro clínico? Lo primero es que podemos encontrar a los pacientes en diferentes estadios. Uno, que sería el estadio temprano o también asintomático, pues lo más seguro es que solamente notemos al paciente que tiene afectación ganglionar o incluso algunos que lleguen a desarrollar una úlcera péptica. Ahí nosotros podemos llegar a detectarlo, pero va a ser muy poco común, ya que, como sabemos, a veces en el país ya es cuando los pacientes deciden atenderse, cuando ya hay problemas. Entonces, vamos a ver qué tipo de problemas podemos ver en estos pacientes. Vamos a tener un cáncer temprano que va a ser del 5 al 10% de los pacientes. En el 50% de ellos van a cursar un estadio avanzado. Aquí vamos a nosotros notar que llegan con dispepsias de nueva aparición y son pacientes principalmente mayores de 55 años. Esas dispepsias pueden ir acompañadas también de vómitos o saciedad precoz. También vamos a poder notar en algunos disfagias progresivas o dinofagias. Al realizar nosotros estudios de laboratorio podemos llegar a detectar incluso anemias o en caso de realizar una exploración física, nosotros vamos a poder identificar masas palpables o linfadenopatía.
En estos pacientes vamos a tener algo como una relación en la que ellos van a decir que constantemente sienten dolores, como un dolor crónico, sienten dolores en zona del hipogastrio o sufren de gastritis, que ellos mismos ya tienen conocimiento de la enfermedad. Ellos van a referir que constantemente sienten dolor, pero el dolor que sienten ahora es un dolor intolerable, es un dolor que no habían sentido, es un dolor que les limita y por eso acuden a consulta. Entonces ese puede ser un punto a notar, que los pacientes sienten un dolor inexplicable. Y también otro punto crítico que podemos llegar a notar en estos pacientes es que van a sufrir de una pérdida de peso involuntaria. Son pacientes que en cosa de 3, 6 meses han tenido una bajada de peso considerable. En algunos de estos pacientes incluso podemos llegar a ver antecedentes de sangrado intestinal y en algunos incluso podemos llegar a notar ciertos grados de ictericia. Ya que sí. En cuanto al diagnóstico, tenemos que el gol estándar para poder diagnosticar con exactitud un cáncer gástrico se emplea una endoscopía, la cual después se manda a biopsiar. Y gracias a la biopsia podemos determinar de mejor manera si las úlceras gástricas son de aspecto benigno o de aspecto maligno. Antes o en algún momento se utilizaba eh, para el diagnóstico estudios radiográficos, como la radiografía, ultrasonido, ecografía, resonancia magnética, entre otras. Pero la que tomó relevancia fue la tomografía computarizada, puesto que nos permitía así medir la extensión del cáncer gástrico, pero también identificar si había una inflamación de los ganglios cercanos al estómago, lo cual, como vimos ahorita en el proceso fisiopatológico, pues puede haber una inflamación de estos ganglios al sufrir cáncer gástrico. La siguiente, por favor. Bueno, cuando utilizaban los estudios radiológicos para poder diagnosticar cáncer gástrico, se utilizaban estos signos. Para ver que era una úlcera benigna, se basaban a que en su descripción podíamos ver que la úlcera presentaba una base lisa, irregular. Sin en cambio, las malignas tenían una pequeña masa circundante, bordes o pliegues irregulares, y su base también era irregular. Eran los criterios que tomaban para poder hacer la diferenciación en las úlceras gástricas, en el aspecto benigno y maligno. Y como les decía, para poder diagnosticarlo necesitamos una endoscopía con biopsia. Y esta biopsia nos va a permitir su estudio citológico de la muestra tomada en la endoscopía. Este estudio tiene una efectividad al diagnóstico del 95 al 99% de efectividad. Nos permite poder diagnosticarlo en estadios tempranos, como vimos, puesto que pues empieza como una pequeña masa, un pequeño pólipo que evoluciona a una úlcera péptica en la mucosa del estómago. La que sigue, por favor. Bueno, la ecoendoscopía o la ecografía endoscópica es un estudio que ha venido a revolucionar o ha venido a mejorar la endoscopía. Sin embargo, el que más se utiliza es la endoscopía con biopsia porque es más accesible en costos. La ecoendoscopía solo está disponible en hospitales que cuentan con buenos recursos y pues sí, en otros países. En México tenemos solamente la endoscopía, pero pues también es muy efectiva. En la ecoendoscopía, aquí la diferencia que tiene con el anterior estudio es que aparte de que nos permite observar la cavidad o el interior de este órgano, es decir, del estómago, combina todo esto con imágenes al momento de ultrasonido. Entonces, por eso se han descrito que pues puede permitir un mejor análisis de los pacientes. Sin embargo, pues eso no cambia
demasiado, al final, pues, poder obtener el diagnóstico certero. La siguiente, por favor. Aquí puse un diagrama del procedimiento que tendríamos que hacer en dado caso de que tengamos en consulta o tengamos la sospecha clínica en un paciente de poder presentar o de que puede debutar con cáncer gástrico. Se le manda a hacer una endoscopía, se toma una biopsia. Si la biopsia sale positiva, también tomamos estudios de extensión tumoral y como vimos, o como mencionaba, la tomografía computada también nos permite ver la inflamación de los ganglios aledaños y esto también nos haría estar más cerca del diagnóstico de cáncer gástrico. Y después se realiza un estudio de extensión tumoral. Podemos apoyarnos de un ultrasonido, eh, ultrasonido hepático, TAC de abdomen o la paroscopía. El ultrasonido hepático es importante puesto que si nuestro paciente con cáncer hace metástasis, el principal lugar de diseminación es el hígado. También puede ser hacia el esófago y también puede ser hacia el intestino delgado. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo podemos, o con qué enfermedades tenemos que diferenciar al cáncer gástrico por sus lesiones? Como vimos, podemos confundirla con una gastritis crónica. Y es importante hacer un hincapié en estos pacientes con gastritis crónica, eh, en su cuidado, en su tratamiento, en su seguimiento, porque pues es una causal de cáncer gástrico. En cuanto a sus trastornos funcionales del estómago, tenemos la dispepsia y hernias hiatales. Como vemos en las imágenes, ahí podríamos confundirlo con una metástasis hacia el esófago, puesto como comentaba, este cáncer se puede diseminar hacia el esófago, al intestino delgado y al hígado principalmente. La que sigue, por favor. Pues enfocándonos hacia metástasis, tenemos que aquí va a haber una propagación de este cáncer, sí, a otros órganos. ¿Por qué? Porque este cáncer es un crecimiento maligno y este crecimiento maligno de las células va a tener una capacidad de invasión y destrucción a los tejidos aledaños. Pero ¿cómo lo va a realizar? Aquí lo que sucede es que las células tumorales se van a infiltrar a los vasos linfáticos. Por ello van a llegar a los ganglios linfáticos y los van a inflamar, cosa que vamos a descubrir en la exploración y en el diagnóstico, cosa que tenemos que considerar que los ganglios linfáticos estén inflamados. Eso nos haría tener sospecha de que el paciente podría estar en un cáncer gástrico en estadios iniciales. Después de que llega a los ganglios linfáticos, puede penetrar la circulación, es decir, diseminarse a los vasos sanguíneos y de ahí, pues, hacer metástasis a otros órganos, principalmente al hígado, después esófago, después intestino delgado, y ahí hablaríamos de que pues, sí puede abarcar los demás y ser sistémico. Como vemos en la imagen, pues el cáncer comienza en la capa más interna del estómago y ahí va a ir creciendo. Esa úlcera va a ir creciendo hasta el punto en el que llega a los ganglios linfáticos y de ahí a la circulación sanguínea. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más para recordar que el principal sitio de metástasis en el cáncer gástrico es el hígado. Por ello, para los estudios de extensión de tamaño del tumor o de las úlceras, también tenemos que considerar un ultrasonido de hígado para ver si hay daño a este órgano. Y eh, antes del hígado, pues llegó a los ganglios linfáticos a inflamarlos. Por ello es que a la exploración física podemos encontrar estos inflamados palpables y hacia adelante en el abdomen, masas palpables a la altura del hígado. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una representación de que cómo empieza el tumor
a hacer metástasis, a diseminarse por em, la célula cancerógenas, se diseminan por la circulación, por la sangre, llegan a la linfa y inflaman los ganglios. Eso eh, es parte de la metástasis que podemos observar en este cáncer. Aquí les puse una tabla en la que hablamos de la estadificación tumor-ganglio metástasis en el cáncer gástrico. Esta se basa en las capas de la pared del estómago. Por ejemplo, en el tumor nos habla de 4 estadios. En el primero va a estar limitado a la mucosa o incluso abarca hasta la submucosa. Eso lo vamos a considerar como T1. En el segundo estadio, T2, vamos a llegar que abarca hasta la capa muscular. En T3 vamos a ver que ya llega hasta la serosa. Y en T4 vamos a ver que supera la serosa y llega a estructuras contiguas, es decir, estructuras que se encuentran relacionadas o más cercanas. En cuanto a los ganglios, vamos a tener 4 estadios. En N0 no hay ausencia, bueno, hay una ausencia, perdón, em, en la metástasis ganglionares, es decir, no ha llegado a los ganglios. Eso lo consideraríamos como N0. En N1 tenemos que ya llegó a los ganglios regionales, en N1 y en N2. Y en N3, este estadio es importante puesto que como ya hay una afectación de los ganglios intraabdominales, este criterio nos permite determinar que ya no se puede extirpar por cirugía. Este lo consideraríamos en los criterios para tratamiento quirúrgico. Y en cuanto a la metástasis, puede haber metástasis o puede existir una ausencia de metástasis, pero este cáncer sí puede crear una metástasis a distancia. La siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento clínico, pues vamos a tener que la cirugía va a ser el pilar del tratamiento curativo del cáncer gástrico invasivo, ya que este va a contribuir con la mayor proporción de casos curados, pero los resultados de la cirugía exclusiva no son buenos debido a la frecuente falla locorregional y distante, además de que solo del 25 al 30% de los casos son susceptibles de resección completa. Eh, Vamos a tener también que el tratamiento quirúrgico curativo se utilizan diversos procedimientos. Y tenemos que la gastrectomía subtotal radical se va a indicar en los tumores limitados al antro, mientras que en aquellos ubicados en el cuerpo, el procedimiento de elección sería la gastrectomía total con reconstrucción esófago-yeyunal en Y de Rox. La gastrectomía subtotal va a ser la que está en la imagen de la derecha con la letra A, mientras que la gastrectomía total radical va a ser la imagen con la letra B. En esta imagen, bueno, en la que es de tipo A, vamos a tener que la letra A minúscula va a representar lo que es el muñón gástrico o esofágico, mientras que la letra B representaría lo que es el yeyuno proximal. Eh, en la imagen B, en la letra C minúscula representa la que es la porción proximal de segmento del yeyuno distal al sitio de sección en el caso de una reconstrucción con asa en Y de Rox, como ya había mencionado antes. Y la letra D va a representar lo que es el sitio de anastomosis a 60 centímetros distales al sitio de la sección. Después vamos a tener que la técnica de gastrectomía actual se basa en la técnica japonesa, es decir, una disección de los ganglios de acuerdo con las estaciones definidas. Y en la imagen de la derecha están los diferentes lesiones en donde puede haber, que son lesiones del tercio bajo, lesiones del tercio medio y lesiones del tercio alto. Las lesiones del tercio alto es importante señalar que va a incluir alcardias. La disección de uno va a incluir a los ganglios perigástricos de las estaciones 1 al 6 y ambos epiplones. Y la disección de 2 va a comprender además los niveles 7 a 11 más la disección de la serosa de la transcavidad de los emplones desde el mesocolon transverso.
Los argumentos a favor de una linfadenectomía más extendida refieren que a mayor número de ganglios se tendrá una estadificación más exacta. Y en cuanto al tratamiento paliativo, pues vamos a tener que eh, existen diferentes. Uno de ellos va a ser la paliación quirúrgica. Esta puede ser solo una resección o solo un bypass o en conjunto con técnicas percutáneas, endoscópicas o de radioterapias. Estos pueden ser de dos tipos, derivativo y resectivo. En la derivativo, pues vamos a tener que se ocupan los que son prótesis, como puede ser una prótesis endoluminal transtumoral. Y en el resectivo, pues vamos a tener que va a ayudar a disminuir la masa tumoral, la anorexia y va a mejorar el estado general. También puede haber terapias no operatorias, como puede ser una recanalización con láser o una dilatación endoscópica con o sin colocación de stent. En esta imagen de la derecha, la figura de arriba, vamos a tener que van a ser prótesis autoexpandibles de diferentes características con su respectivo mecanismo de liberación. Mientras que en la imagen de abajo, pues ya va a ser la prótesis liberada a través de la unión gastroesofágica. Este, a pesar de que la cirugía tradicional, la quimioterapia y la radioterapia son herramientas disponibles y válidas en el tratamiento paliativo del cáncer gástrico obstructivo, las prótesis autoexpandibles van a ser el pilar fundamental del tratamiento. También vamos a tener que eh, el objetivo primario del tratamiento paliativo en estos pacientes con cánceres inoperables del estómago va a ser lograr una mejoría adecuada de la disfagia y la calidad de vida en un periodo corto de tiempo, con una reducción en la necesidad de intervenciones adicionales. Y estos se van a asociar a mayor probabilidad de éxito clínico, menor tiempo de restablecimiento de la vía oral, menos complicaciones perioperatorias y menor estancia hospitalaria. En cuanto a la prevención, la guía de práctica clínica nos dice que reducir el consumo de alimentos salados o ahumados es muy importante. En cuanto al tabaco, recomienda evitar su consumo o suspenderlo. Llevar un estilo de vida saludable, realizando actividad física y buscar el peso adecuado para la edad, estatura, que nos haga tener eh, un estilo de vida saludable. La que sigue, por favor. ¿Nosotros qué proponemos? Tener un enfoque en dos rubros. En cuanto a prevención primaria, como sabemos, México ocupa los primeros lugares en obesidad infantil. Por ello, es que ante tanta prevalencia de obesidad infantil, nosotros em, tenemos en mente que podríamos implementar campañas de salud dirigidas a niños con estos problemas para poder concientizarlos y también a sus padres de que deben de buscar llevar una alimentación sana, realizar actividad físico, evitando el sedentarismo e incluso en edades adolescentes hacer hincapié en que el consumo del tabaco y del alcohol te propicia muchas enfermedades a largo plazo, perdón. Entonces, también haríamos hincapié en dar información acerca de las consecuencias que trae el tomar alcohol y el tabaquismo. Pero ¿por qué nos centramos en edades infantiles? Como bien sabemos, en esta enfermedad del grupo de edad más vulnerable es de 55 años, pero aquí ya no se puede hacer casi mucho con los hábitos que traen. Sin embargo, cuando eres niño, puedes ser moldeable. Entonces, por ello nos centramos en prevención primaria. Aquí serían nuestros métodos de actuar. En cuanto a prevención secundaria, tratar de inculcar en las personas que padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa
que lleven su control como debe de ser. La siguiente, por favor. En cuanto a nivel mundial, tenemos que el 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer y que el 29 de mayo es el Día Mundial de la Salud Digestiva. Aquí, en todas partes, incluyendo delegaciones, estados, ciudades, cada gobierno hace campañas para poder dar información y dar atención en estos rubros de manera más al alcance de la economía de las personas, y puesto que pues ya en edades mayores se puede hacer muy poco. La siguiente, por favor. Y esto sería todo. Ahí están nuestras referencias. Gracias por su atención.